El día en que el nuevo vecino llegó al barrio, todo cambió de manera casi imperceptible, como si una corriente subterránea empezara a transformar el ritmo de mi vida doméstica. Era una tarde cualquiera. La luz del sol caía sobre la acera, bañando los jardines y los coches aparcados, cuando lo vi por primera vez, descargando unas cajas de su coche con movimientos ágiles y controlados. No era especialmente alto ni ostentoso, pero tenía esa seguridad tranquila que solo tienen los que han pasado por mucho, y sin embargo, siguen mirando el mundo con cierta ironía. Crucé la mirada con él unos segundos más de lo socialmente aceptable, y en ese instante supe que ese simple gesto ya era, para mí, una traición silenciosa. Por la noche, después de la cena, me encontré de pie frente al armario, repasando prendas que hacía tiempo no usaba. No fue una elección consciente, pero mis dedos buscaron un vestido suave y claro, algo que me hiciera sentir menos invisible dentro de mi propia casa. Me miré en el espejo más tiempo de lo normal, ajustando una hebra de cabello, estudiando, mis hombros desnudos y el contorno de mi clavícula. Era como si una parte de mí, la parte que llevaba años dormida, se estirara y respirara por primera vez en mucho tiempo. Mi marido estaba en el despacho, revisando correos del trabajo. Sus pasos, sus palabras, formaban parte del decorado habitual de nuestra vida juntos. Nos conocemos tan bien que muchas veces no necesitamos hablar. Pero esa noche, mientras él tecleaba en silencio y yo intentaba leer, no dejaba de pensar en el vecino, en la manera en que sus manos sostenían las cajas, en su leve sonrisa y el brillo algo burlón en su mirada. Porque ese desconocido me había hecho sentir más viva en 5 minutos que mi propia rutina en años. Al día siguiente, nos volvimos a cruzar en la entrada del edificio. Yo salía con una bolsa de basura, vestida con unos vaqueros ceñidos y una blusa ligera, demasiado arreglada para la ocasión, aunque solo yo lo sabía. Él me sostuvo la puerta y, en un tono que parecía conocerme de siempre, dijo: «Buenos días, vecina. ¿Necesita ayuda?» «No, gracias», contesté, notando un rubor absurdo en mis mejillas. Ya estoy acostumbrada a cargar con todo. Su risa fue suave y corta, pero se quedó en el aire como una promesa vaga. Cuando subí de nuevo al piso, me sorprendí a mí misma tocando mi propio cuello, sintiendo la piel erizada, como si el simple contacto visual hubiera dejado huellas invisibles en mi cuerpo. Me puse a ordenar la cocina, pero mi mente volvía una y otra vez a esos segundos robados, a la tensión imperceptible que se había creado entre dos desconocidos. Esa noche, cuando mi marido me abrazó en la cama, su gesto fue mecánico, cariñoso, pero ausente. Noté el contraste brutal entre su piel tibia y la electricidad reciente que todavía vibraba en mi interior. Miré el techo en la oscuridad, preguntándome cuándo fue la última vez que sentí deseo y no solo costumbre. Pensé en mi ropa interior, en los encajes guardados para ocasiones especiales, y por primera vez en mucho tiempo sentí ganas de vestirme para alguien, aunque ese alguien fuera un desconocido que vivía a escasos metros de mi puerta. No dormí bien. Me levanté antes del alba, con una extraña energía. Abrí la ventana y respiré el aire fresco, preguntándome si él también estaría despierto, si acaso pensaba en mí, o si todo era una construcción de mi imaginación hambrienta de atención y novedad. No lo sabía. Pero esa mañana, mientras elegía cuidadosamente qué ponerme, supe que mi vida, en apariencia tan tranquila, había empezado a resquebrajarse por una grieta invisible, y que ese nuevo vecino no era solo una anécdota más. Era el primer temblor de algo que ni yo misma sabía nombrar. La semana siguió arrastrándose con la lentitud exasperante de las rutinas asentadas. Yo me desplazaba por la casa en piloto automático, el café, los platos, la lista del supermercado, y, sin embargo, cada gesto estaba secretamente cargado de expectativa. Esperaba cruzarme con él en la entrada, en el ascensor, en la cola de la panadería del barrio, como si esas casualidades fueran mensajes cifrados que el destino me lanzaba, para recordarme lo poco control que tenía sobre mis propios impulsos. Un jueves, al caer la tarde, salí al patio trasero para tender ropa. El cielo estaba cubierto de nubes bajas y el aire olía a hierba mojada. Apenas apoyé la canasta, lo vi al otro lado de la cerca, arreglando unos tiestos de plantas. Su camisa, remangada hasta los codos, estaba salpicada de tierra, y tenía el ceño fruncido de concentración que solo aparece cuando uno está realmente absorto en una tarea. Hice un ademán tímido, y él levantó la vista, sonrió y se acercó a la valla. ¿Te gustan las plantas?, me preguntó, señalando los Annuses in Our, geranios que yo apenas lograba mantener vivos. Siempre las mato de sed o de exceso de agua. No hay término medio conmigo, contesté, soltando una risa nerviosa. Se apoyó en la cerca, más cerca de lo que socialmente se considera correcto,
y por unos segundos el silencio se volvió tan denso que sentí que el aire entre nosotros temblaba. Sus ojos recorrieron mi rostro con detenimiento, luego bajaron, fugazmente hasta mis manos, manchadas de jabón y aroma a detergente. No hubo prisa, ni torpeza. Solo esa pausa cargada de posibilidades, en la que cualquiera de los dos podía dar el primer paso hacia el desastre o hacia el éxtasis. Sin saber cómo, acabamos hablando de todo y de nada, de los vecinos ruidosos, del tiempo, del aburrimiento, del trabajo. Su voz era grave y sus palabras, aunque simples, tenían un trasfondo irónico que me hacía sentirme vista, comprendida en un nivel al que hacía años no llegaba. Yo le respondía con bromas, con frases cortas, midiendo cada palabra como quien camina descalzo por un campo de piedras. Había algo en esa conversación trivial que me hacía temblar por dentro, como si la tensión sexual se colara por las rendijas de lo cotidiano y lo volviera todo peligroso. Empezó a llover de repente, primero una llovizna y luego una tormenta intensa. Corrimos al pequeño porche de su casa y ahí, bajo el techo improvisado y las gotas martillando el plástico, nos quedamos mirando la cortina de agua. Yo sentía el pulso acelerado en el cuello y las manos frías. Él se sacudió el pelo y me miró de cerca, como si buscara leer algo en mi expresión que ni yo misma sabía explicar. «Supongo que vamos a estar aquí un rato», dijo sonriendo de medio lado. «Mejor que mojarse hasta los huesos», respondí, aunque en realidad lo que pensaba era que prefería mojarme de esa electricidad que llenaba el aire entre nosotros que empaparme de rutina. No sé quién se acercó primero. Tal vez él, tal vez yo, tal vez simplemente nos encontramos en el centro de una línea invisible que veníamos tensando desde días atrás. Fue un beso breve, urgente, más una explosión que una caricia. Mis labios buscaron los suyos como si la lluvia que caía a nuestro alrededor justificara todo. La sensación fue de vértigo, de piel contra piel, de deseo contenido demasiado tiempo. Él me apartó con suavidad, los ojos entrecerrados, respirando hondo, y en ese instante supe que lo que había empezado en ese porche no podía detenerse fácilmente. Volví a casa corriendo, con la ropa pegada al cuerpo y el corazón martilleando en el pecho. Mi marido me esperaba en la cocina, ajeno a la tormenta que acababa de cruzar mi vida. Me preguntó si todo estaba bien y yo asentí, aún sintiendo el sabor del beso prohibido en la boca, como un secreto ardiente que no quería soltar. Aquella noche dormí poco y mal. Me revolví en la cama recordando el roce de sus labios, el olor de la tierra y la lluvia, la manera en que mi cuerpo había respondido al contacto. Me sentí culpable y eufórica, aterrorizada y viva, todo al mismo tiempo. Me pregunté cuántas veces en la vida una mujer siente que ha cruzado una frontera sin retorno, y aún así quiere volver a cruzarla una y otra vez. No podía evitarlo. Desde ese instante, cada vez que oía sus pasos en el pasillo, cada vez que el timbre sonaba o el teléfono vibraba, el cuerpo se me llenaba de anticipación. No era amor, ni siquiera pasión en el sentido convencional. Era hambre, una necesidad cruda y primaria de sentirme deseada, de romper la membrana invisible de mi existencia doméstica. El sabor de ese beso no se me fue de la piel, y mientras preparaba el desayuno al día siguiente, noté cómo las manos me temblaban de puro deseo. Afuera seguía lloviendo, y cada gota que golpeaba el cristal me recordaba la tormenta bajo el porche. Empecé a buscar excusas para salir, para rondar la frontera de nuestros jardines, para verme reflejada en sus ojos aunque fuera solo por un segundo. Nada podía devolverme al estado anterior. Ahora que el muro estaba roto, solo quedaba avanzar hacia lo desconocido. Los días siguientes se convirtieron en una especie de espera nerviosa. Cada sonido en el pasillo, cada sombra que cruzaba el patio, cada conversación trivial con los vecinos, adquiría para mí una dimensión nueva, casi insoportable. La vida cotidiana seguía su curso. Los horarios, las compras, los pequeños roces y rituales con mi marido. Pero yo sentía que ya no pertenecía del todo a ese mundo doméstico. Caminaba entre dos realidades. La visible, en la que todo parecía estable, y la otra, la subterránea, la que bullía bajo mi piel, alimentada por recuerdos recientes y la anticipación de un nuevo encuentro. Intenté distraerme, obligarme a no pensar, pero el deseo era más fuerte que mi voluntad. Preparando la cena, mientras cortaba verduras con movimientos automáticos, recordaba el sabor del primer beso, el modo en que su mano, apenas rozando mi cintura, había encendido una fiebre inesperada. En la mesa, mientras mi marido hablaba, de trabajo o de noticias, yo le miraba sin realmente verlo, preguntándome si percibía el cambio en mi manera de respirar, en el modo en que ahora evitaba buscar su contacto en la cama.
En un intento por recuperar cierta normalidad, un sábado decidí ir al supermercado más grande del barrio. Quería, o tal vez necesitaba, perderme entre extraños, volver a sentirme invisible, esconder el huracán que me sacudía por dentro. Caminé por los pasillos fríos y luminosos, eligiendo productos al azar, sin ninguna prisa. Pero justo al girar la esquina de la sección de frutas, sentí una presencia conocida a mi lado. No levanté la vista de inmediato. Por un instante, quise huir, fingir indiferencia. Sin embargo, su voz baja rompió el silencio. Pensé que no te gustaban las manzanas verdes. No pude evitar reírme, bajando la cabeza para ocultar el rubor. Hoy sí, respondí, sin atreverme a mirarle de frente. La conversación fue breve, banal para cualquiera que la escuchara. Hablamos del tiempo, de las lluvias, de una oferta en café. Pero bajo cada palabra flotaba el recuerdo de la última tarde bajo el porche y la tensión contenida, como un hilo eléctrico que nadie más podía ver. En un momento, él estiró la mano, fingiendo alcanzar una caja de cereales, y su brazo rozó el mío. Un escalofrío me recorrió de arriba a abajo. Había gente a nuestro alrededor, familias enteras haciendo compras, y aún así, yo sentí que el mundo entero se reducía a ese punto de contacto, a esa electricidad sorda que vibraba en el aire. Al despedirnos, me entregó una pequeña nota doblada, casi de manera infantil. Me la metió en la mano con la naturalidad de quien pasa la sal en la mesa, pero su mirada me atravesó. «No la abras aquí», susurró. Guardé el papel en el bolsillo de la chaqueta, aguantando la respiración hasta que salí del supermercado. Caminé de regreso a casa bajo un cielo plomizo, notando el crujido del papel contra mi muslo, como si quemara a través de la tela. No la abrí hasta estar a solas en la cocina. La nota, escrita con letra segura y clara, decía simplemente: «Esta noche, a las 10, si quieres. No tienes que explicar nada». Leí y releí esas líneas como si fueran un acertijo. Sentí el corazón golpeando, una mezcla de miedo, deseo y vergüenza. ¿Qué buscaba realmente? ¿Un escape? ¿Una afirmación? ¿O simplemente probarme que aún era capaz de tomar decisiones que no dependieran de nadie más? El dilema me pesaba todo el día. Por la tarde, al preparar la mesa para la cena, me sorprendí arreglándome más de lo habitual. Elegí una ropa interior elegante, la misma que había dejado olvidada en un cajón hacía meses. Me pinté los labios de rojo, solo para borrar el color después. Sentí que cada gesto era observado por 1000 ojos invisibles, que todo mi cuerpo era una advertencia silenciosa de lo que estaba a punto de hacer. Durante la cena, mi marido me preguntó por qué estaba tan callada. ¿Te pasa algo? No, solo estoy cansada, mentí sin mirarle. Sus palabras me hicieron sentir culpable, pero no lo suficiente como para cambiar de idea. Después de la comida, recogí la mesa y puse música suave en el salón. Fingí leer, pero en realidad iba contando los minutos en el reloj de la cocina. Cuando llegó la hora, me levanté, cogí una chaqueta y salí con la excusa de sacar la basura. Cerré la puerta tras de mí, sintiendo la adrenalina recorrerme el cuerpo como una corriente salvaje. Al llegar al portal del vecino, vi la luz encendida en su sala. Detrás de la cortina, su sombra se movía despacio, como si también él estuviera esperando el desenlace de algo inevitable. No llamé de inmediato. Me detuve en el umbral, respirando hondo, preguntándome si estaba a punto de cometer el mayor error de mi vida, o el más honesto. No tenía respuesta. La nota, aún doblada en mi mano, era mi única certeza. Al cruzar el umbral, me di cuenta de que ya no podía dar marcha atrás. Aquel pequeño papel había sido mucho más que una invitación. Era el permiso que yo misma necesitaba para dejar atrás el disfraz de mujer perfecta. Ya no era solo un secreto compartido. Era mi decisión, mi salto al vacío. Mientras entraba, sentí que el aire se llenaba de esa misma tensión húmeda y eléctrica de la tarde bajo el porche. Esta vez, sin embargo, la emoción no era solo miedo, ni solo deseo. Era la certeza de que por primera vez en años estaba eligiendo ser la protagonista de mi propia historia. Y aunque no sabía cómo iba a terminar, supe que no quería volver a la invisibilidad, ni siquiera si eso significaba perderlo todo. No recuerdo los detalles de cómo entré en su casa, ni el color exacto de la lámpara que colgaba en su salón, ni siquiera la música de fondo que, seguramente, sonaba en algún altavoz. Solo recuerdo el eco de mi propio pulso en los oídos, y la sensación de estar atravesando un umbral invisible, como si cada paso que daba me alejara de mi vida anterior, sin posibilidad de retorno. Me recibió en la puerta con una tranquilidad que contrastaba violentamente con mi agitación interna, y durante unos segundos ninguno de los dos supo qué decir. La cotidianidad del entorno,
el abrigo colgado en el perchero, un par de tazas aún sobre la mesa, el olor a café reciente, hacía que todo resultara aún más perturbador, como si estuviéramos intentando disfrazar la tormenta bajo la superficie con gestos triviales. Me ofreció una copa de vino. Mis dedos temblaban ligeramente al tomar la copa, pero me esforcé por parecer relajada, apoyando la espalda en el sofá, cruzando las piernas con esa lentitud que pretende ser casualidad, pero no lo es. Él se sentó, frente a mí, a una distancia medida, y durante varios minutos hablamos de cosas absurdas, del ruido en la calle, del calor, de un gato que solía merodear por los jardines del barrio. Cada frase era una excusa para sostener el hilo invisible que nos mantenía unidos y separados al mismo tiempo. Cada pausa en la conversación abría un abismo que yo quería saltar y temía, con la misma intensidad. En un momento, él me miró, largo rato, y por primera vez sentí que mi piel ardía bajo su mirada. No fue un halago ni una confesión, fue una especie de desnudamiento sin palabras, como si viera todo lo que yo intentaba ocultar incluso de mí misma. «No tienes por qué quedarte si no quieres», dijo con una voz grave, apenas un susurro. No contesté. No porque no supiera qué decir, sino porque cualquier palabra sería una traición al deseo que crecía entre nosotros y que solo podía expresarse en silencios, en gestos mínimos, en el roce de un dedo sobre el brazo, en la vibración sorda del aire. La copa de vino permanecía casi intacta en mi mano mientras lo observaba, sintiendo cómo la electricidad del ambiente me tensaba los músculos y aceleraba la respiración. Imaginé por un momento cómo sería dejarme llevar del todo, sin miedo ni culpa. Y sentí una oleada de vértigo y alivio, como si estuviera a punto de saltar al vacío. De repente, él propuso dar una vuelta en coche, sin motivo aparente. Me dijo que necesitaba despejar la cabeza, y que conducir por la ciudad de noche siempre le traía paz. Dudé un instante, pero la idea de salir de la casa, de cambiar de escenario, me pareció irresistible. Acepté. Caminamos juntos por el pasillo, recogimos los abrigos y bajamos a la calle, envueltos en una especie de complicidad silenciosa. El asfalto aún estaba húmedo por la lluvia de la tarde, y las farolas proyectaban reflejos dorados sobre los charcos. Subimos al coche, él encendió la radio y arrancó sin rumbo fijo, como si ambos supiéramos que lo importante no era el destino, sino el trayecto compartido. Durante el trayecto, la conversación se volvió más íntima. Hablamos de sueños, de miedos, de todo lo que nunca nos habíamos atrevido a decir en voz alta a nadie más. Le confesé, casi sin querer, que a veces sentía que mi vida no me pertenecía, que era como si los días se repitieran idénticos y yo solo ocupara el lugar que otros esperaban de mí. Él me escuchó con una atención que me hizo sentir vista, de una manera que mi marido no había logrado en años. Me habló de su soledad, de la culpa que sentía por errores pasados, de la dificultad de encontrar a alguien con quien poder ser uno mismo sin máscaras. El coche se detuvo en un mirador desde donde se veía toda la ciudad, las luces dispersas como joyas en la oscuridad. Permanecimos en silencio, mirando el horizonte. Sentí su mano sobre la mía, tibia y firme, un contacto sencillo que contenía todo lo que no nos atrevíamos a poner en palabras. Cerré los ojos y respiré hondo, permitiéndome por primera vez, en mucho tiempo, no pensar, no analizar, simplemente estar ahí, con él. El camino de vuelta fue corto y lleno de silencios llenos de significado. Cuando me dejó frente a mi portal, no hubo beso ni promesas. Solo una mirada larga, profunda, y la sensación de que algo esencial había cambiado para siempre en mi interior. Entré en casa con el abrigo aún abrochado, sintiendo el aroma de su coche pegado a mi piel, y el sabor a vino, deseo y miedo mezclados en la boca. Mi marido dormía ya, ajeno a la metamorfosis que se había producido en su ausencia. Me desnudé despacio, contemplando mi reflejo en el espejo del baño. Me pregunté si era posible empezar de nuevo sin destruirlo todo, si la pasión podía convivir con la culpa, si la vida me daría tiempo de responderme alguna vez. No encontré respuestas esa noche. Solo sentí, en lo más hondo, la urgencia de volver a verle, de continuar un viaje que acababa de empezar y que, lo presentía, me iba a llevar mucho más lejos de lo que me atrevía a imaginar. A la mañana siguiente, desperté con la sensación extraña de que algo de mí había quedado en ese coche, flotando sobre la ciudad mientras el resto del mundo seguía girando sin enterarse de nada. Preparé el desayuno en silencio, con los movimientos torpes de quien lleva el pensamiento lejos de la rutina. Mi marido entró en la cocina con su habitual saludo somnoliento y un beso fugaz en la mejilla. Noté que su gesto, aunque cariñoso, tenía la tibieza de lo automático, como si repitiera un rito aprendido que ya no le pertenecía del todo. Yo respondí con una sonrisa, preguntándome si lograría disimular la agitación que hervía por dentro, el deseo de volver a sentir la piel erizada por una simple mirada.
La jornada fue una sucesión de pequeñas tareas, la compra, la colada, una llamada anodina con mi madre, pero cada paso parecía encaminado a un solo objetivo: encontrar el momento para verle de nuevo. La ansiedad se mezclaba con la culpa, y a ratos me sentía arrastrada por una corriente tan poderosa que apenas podía oponer resistencia. No era solo atracción física, era hambre de novedad, de ser otra, de recuperar una identidad que creía perdida bajo capas de rutina y sacrificio. Mientras organizaba la ropa en los armarios, mis dedos se detuvieron sobre un conjunto de lencería que no usaba desde hacía meses. Lo saqué despacio, palpando el encaje suave, y recordé cómo el simple hecho de vestirme con él me hacía sentir poderosa, deseada, capaz de cualquier locura. Decidí ponérmelo, aunque fuera solo para mí, aunque nadie fuera a verlo más que mi reflejo en el espejo. A mediodía, recibí un mensaje suyo, breve y directo. ¿Te apetece que pase por tu casa esta tarde? Tengo que ayudarte con ese enchufe roto que me comentaste. Sentí un vuelco en el estómago, una mezcla de miedo y anticipación. Contesté enseguida con el corazón disparado. Ven cuando quieras. Estoy sola toda la tarde. El reloj pareció ralentizarse hasta casi detenerse. Repasé cada rincón del salón, intenté concentrarme en un libro, pero la mente volvía siempre al mismo punto: el timbre de la puerta, la figura de él entrando, el cruce de miradas cargadas de todo lo que no nos habíamos dicho. Me perfumé como hacía años no lo hacía, eligiendo una fragancia intensa y envolvente. Cambié de ropa 3 veces antes de decidirme por un vestido sencillo pero ajustado, el tipo de prenda que subraya más de lo que enseña. Cuando finalmente llegó, me asomé por la mirilla antes de abrir, sintiendo una descarga de adrenalina recorrerme la espalda. Abrí la puerta intentando parecer natural, y él entró con una bolsa de herramientas en la mano y esa sonrisa medio divertida que parecía decirme que ambos sabíamos perfectamente a qué jugábamos. ¿Dónde está ese enchufe rebelde?, preguntó, bajando la voz casi a un susurro. Le guié al salón, fingiendo buscar el enchufe averiado. La cercanía de su cuerpo, el roce casual de sus dedos al pasarme la caja de herramientas, el olor limpio y masculino de su piel. Todo se convirtió en un idioma propio que mi cuerpo entendía sin palabras. El silencio entre nosotros no era incómodo, sino denso, cargado de electricidad. De repente, él dejó a un lado los destornilladores y se quedó de pie muy cerca de mí, tan cerca que podía sentir su aliento. ¿Seguro que quieres que arregle esto?, murmuró, mirándome fijamente. No respondí. Fue él quien rompió la distancia con un gesto suave, casi reverente. Sus labios buscaron los míos en un beso lento, profundo, distinto al de aquella tarde bajo la lluvia. Esta vez no había prisa, ni urgencia, solo una entrega silenciosa, una pregunta hecha con la boca y respondida por la piel. Mis manos se aferraron a su camisa, sintiendo los latidos de su corazón, y por un momento el mundo se redujo al espacio estrecho entre su cuerpo y el mío. El beso fue largo, sin testigos ni promesas, pero dejó en mi interior una marca imborrable, una mezcla de paz y fiebre que no había sentido en años. El sonido de unas llaves en la puerta me sacó abruptamente del trance. Él se apartó con la rapidez de quien ha aprendido a sobrevivir a base de instintos, y yo apenas tuve tiempo de recomponerme antes de que mi marido entrara al salón. Me preguntó si todo iba bien, y respondí con una sonrisa forzada, notando que el rubor aún me ardía en las mejillas. Sí, estábamos arreglando el enchufe que lleva semanas fallando, dije, con una naturalidad que me sorprendió a mí misma. La tensión en el ambiente era palpable. Mi marido saludó al vecino con educación distante, intercambiaron un par de frases sobre la humedad en las paredes y los problemas de la comunidad, pero debajo de la superficie todo vibraba con una intensidad nueva. No sé si sospechó algo, si percibió el temblor de mis manos o la forma en que evitaba cruzar miradas, pero esa tarde me sentí observada como nunca. Cuando el vecino se marchó, cerró la puerta despacio, sin mirarme siquiera, y en ese gesto hubo algo de despedida y de promesa, algo que me hizo comprender que, lejos de calmarse, todo acababa de volverse mucho más peligroso. Me quedé sola, en el salón, escuchando los pasos de mi marido en la cocina, y el eco de aquel beso prohibido que aún me ardía en los labios. Por primera vez tuve miedo real, miedo de lo que podía perder, pero también supe, con una certeza tan física como el deseo, que nada de aquello había terminado. Al contrario, la herida estaba abierta, y cada vez era más profunda. La casa parecía otra después de aquel beso, como si cada objeto, cada esquina y cada sombra conservaran el eco de lo que había sucedido esa tarde. Me movía por las habitaciones con una inquietud nueva, sintiendo que el aire era más denso, que la luz tenía otro color, más áspero y más vivo.
Todo estaba impregnado por la duda, el vértigo y ese deseo que lejos de apagarse crecía bajo la piel como una fiebre callada. Me observaba en los espejos buscando señales, como si pudiera descubrir en mis ojos el rastro de la traición o quizás algo más verdadero que nunca antes. El destello de una mujer que, por primera vez en años, había recordado su propio poder de seducción y de decisión. La relación con mi marido se volvió, casi sin darme cuenta, un campo minado de silencios y preguntas que ninguno se atrevía a formular del todo. Él parecía más atento que nunca, como si intuyera un peligro sin poder nombrarlo. Un día, de improviso, llegó a casa con flores, una botella de vino y una invitación a cenar. Me sorprendió, no por el gesto en sí, sino por el modo en que lo hizo, casi como si intentara recuperar un territorio que, aunque nunca había dejado de ser suyo, ahora se sentía amenazado. Nos sentamos frente a frente en el pequeño comedor, el mantel limpio, las velas encendidas. La conversación fue más fluida que otras veces, pero había un nerviosismo oculto en el tono de su voz y en la manera en que me miraba de reojo. Hablamos de cosas triviales, del trabajo, de un viaje que él soñaba hacer juntos, de reformas en la casa. Yo reía y asentía, fingiendo que todo era natural, pero dentro de mí una parte observaba la escena desde fuera, analizando cada palabra y cada gesto. Al llegar el momento de acostarnos, él se acercó más de lo habitual. Sus manos recorrieron mi cuerpo con una ternura casi tímida, como si tuviera miedo de hacerme daño. Yo respondí con caricias suaves, pero en mi interior la distancia era inmensa. Cerré los ojos, intentando dejarme llevar, buscando algún rastro de deseo genuino, el recuerdo de un amor que alguna vez me había hecho sentir completa. Pero lo único que encontré fue un murmullo de nostalgia y una inquietud creciente. Sus besos eran tibios y conocidos, y aunque mi cuerpo respondía, era como si otra parte de mí estuviera ausente, suspendida en otro lugar. Me pregunté si él notaría la diferencia, si podría percibir ese vacío, esa fractura invisible que nos separaba a pesar de la cercanía. A la mañana siguiente, la rutina continuó su marcha, pero la tensión no desapareció. Intenté volcarme en las tareas domésticas, en el trabajo, en cualquier cosa que me ayudara a evitar pensar demasiado. Sin embargo, la mente volvía una y otra vez a los mismos recuerdos. El roce de los dedos de mi vecino, el calor de sus labios, la mirada cómplice y la promesa de algo que apenas habíamos empezado a explorar. Era como si mi vida estuviera dividida en dos corrientes, una superficial, visible y predecible, otra subterránea, peligrosa y adictiva. Cada encuentro casual, un saludo en el portal, una conversación corta en el ascensor, una mirada fugaz al cruzar el patio, era suficiente para desestabilizarme el resto del día. Una tarde, mientras doblaba ropa en la habitación, oí el sonido del teléfono. Era un mensaje suyo, escueto pero suficiente para alterar mi respiración. ¿Esta noche te animas a dar un paseo? No lo dudé. Respondí que sí, aunque en mi respuesta ya había más deseo que precaución. Esperé con los nervios a flor de mí y me sentó en la piel hasta que llegó la hora convenida. Salí de casa con una excusa cualquiera. Voy a sacar la basura, vuelvo en un rato. Y sentí el peso de la mentira mezclado con una excitación incontrolable. Caminamos juntos bajo el cielo oscuro, con las luces del barrio parpadeando a lo lejos. La conversación fue al principio ligera, casi formal, pero poco a poco se fue llenando de confesiones y silencios cargados. Le conté mis miedos, mis dudas, lo extraño que me resultaba todo, y él, con esa paciencia silenciosa que tanto me atraía, escuchó sin juzgarme. Compartimos una intimidad rara, hecha de palabras y de ausencias, de gestos mínimos, su mano rozando la mía, una carcajada compartida, el silencio cómodo que solo se da cuando dos personas se reconocen en sus fracturas. Al regresar, nos detuvimos unos segundos bajo el portal de mi edificio. El tiempo se ralentizó. El aire era frío y olía a hierba y tierra mojada. No hubo beso, pero en ese silencio se dijeron cosas que ningún abrazo podría contener. Subí a casa sintiendo el corazón desbocado, la mente llena de preguntas y el cuerpo, otra vez, encendido. Esa noche, tumbada en la cama junto a mi marido, comprendí que algo esencial había cambiado en mí. Ya no era solo una cuestión de pasión, ni siquiera de traición. Era la sensación de haber despertado a una vida más grande, más peligrosa y más real. El miedo y el deseo se mezclaban en mi sangre como un veneno dulce, y supe que, pasara lo que pasara, ya no podría volver a ser la misma. Afuera, en la calle, las luces seguían encendidas, y la ciudad respiraba con su ritmo de siempre. Dentro de mí, en cambio, el mundo era otro, y no había vuelta atrás.
En los días que siguieron, la sensación de estar viviendo una doble vida se hizo cada vez más intensa. A cada paso por el barrio, a cada saludo en el ascensor, sentía que una delgada capa de normalidad me protegía apenas de la exposición total. Me sorprendía a mí misma buscando a mi vecino con la mirada, esperando sus señales, sus gestos apenas perceptibles. Una sonrisa apenas insinuada, una palabra lanzada al aire que solo yo entendía. La complicidad entre nosotros era un hilo invisible, tenso y vibrante, que atravesaba muros y horarios, que se colaba en mi cabeza incluso en los momentos más insignificantes. Empecé a notar que mi comportamiento cambiaba incluso sin querer. Al elegir mi ropa por la mañana, pensaba si él me vería salir al trabajo o al supermercado. A la hora de ponerme perfume, lo hacía no por costumbre, sino como un ritual íntimo, sabiendo que una simple fragancia podría delatar mi estado de ánimo o mis intenciones. Incluso mis movimientos en casa, la manera de abrir la ventana, de regar las plantas, de inclinarme sobre la mesa, estaban impregnados de una tensión nueva, como si todo mi cuerpo fuera una antena permanentemente alerta al más mínimo estímulo. Una tarde, mientras volvía del supermercado con las bolsas llenas, me crucé con la vecina de enfrente, una mujer mayor que siempre tenía tiempo para detenerse a charlar. Noté su mirada curiosa, como si pudiera leer en mis gestos algún secreto inconfesable. Su voz sonó amistosa, pero sus preguntas sobre mi marido, sobre el trabajo, sobre la rutina, tenían una insistencia inquietante. Se te ve muy guapa últimamente. ¿Has cambiado de champú o es que tienes algún motivo especial para sonreír tanto? Me reí, restando importancia a la observación, pero el rubor me traicionó. Sentí que el barrio entero podía percibir el temblor que recorría mis días. Esa inquietud no me abandonó en todo el día. Me descubrí repasando cada conversación, cada cruce de miradas, cada gesto compartido con mi vecino, preguntándome si alguien más podía ver la electricidad que nos unía. Incluso mi marido parecía más atento de lo habitual, observándome, con una mezcla de cariño y recelo. En la cena el ambiente fue distinto. Él me preguntó sobre mi día, sobre los vecinos, sobre si había visto a alguien en especial. Contesté con evasivas, inventando detalles sin importancia, sintiendo el corazón golpearme las costillas con cada mentira piadosa. Al día siguiente, mientras regaba las plantas en el jardín común, mi vecino se acercó con una sonrisa relajada, saludando a la distancia. La escena parecía completamente inocente, pero al mirarme, su expresión se volvió más intensa, casi desafiante. No hablamos mucho, pero bastó un gesto suyo, una mano rozando mi brazo mientras me apartaba para dejarle pasar, para que la vecina de enfrente, desde su ventana, observara la escena con una atención incómoda. Sus ojos me siguieron hasta que volví a entrar en casa, y esa sensación de ser observada me acompañó el resto del día. La tensión llegó a su punto máximo una tarde cuando, al volver a casa, encontré a mi marido en el salón con el móvil en la mano y una expresión dura en el rostro. Había encontrado, por accidente según dijo, un recibo de una compra que yo no recordaba haber hecho, y su tono fue más serio que nunca. ¿Hay algo que quieras contarme? Últimamente te noto distinta, ausente. Titubeé, intentando controlar el temblor en la voz. Solo estoy cansada, supongo. A veces me siento un poco sola, pero nada más. La conversación quedó suspendida en el aire, como una nube a punto de descargar una tormenta. Aquella noche dormí mal, dando vueltas en la cama, escuchando los ruidos del edificio y repasando cada error, cada riesgo, cada pequeño descuido que podría haberme delatado. El miedo se mezclaba con la adrenalina, y la certeza de estar al borde del descubrimiento me mantenía alerta, tensa, incapaz de relajarme. Al día siguiente, mi marido me sorprendió al invitar a cenar al vecino. Dijo que le debía un favor por ayudarle con una reparación en casa y que sería buena idea devolverle la cortesía. El anuncio me dejó sin aliento, no solo por el riesgo, sino por la posibilidad de que, en una sola velada, todo lo que habíamos ocultado quedara expuesto ante los ojos de todos. No tuve escapatoria. Preparé la cena con las manos temblorosas, sintiendo cómo la tensión me apretaba el estómago. Cuando llegaron ambos, el ambiente era tan denso que costaba respirar. La conversación fue cortés pero forzada. Cada gesto, cada palabra, cada cruce de miradas, era una pieza de un puzzle que podía derrumbarse en cualquier momento. Esa noche, al despedirse, mi vecino me sostuvo la mirada un segundo más de lo normal. No hubo palabras ni gestos explícitos, pero supe que la cuerda estaba a punto de romperse. Sentí miedo, pero también una extraña euforia. La sensación de estar viva en el filo mismo del peligro, y de que nada, absolutamente nada, volvería a ser igual. La noche después de aquella cena quedó marcada en mi memoria como un punto de no retorno.
Mientras recogía los platos y guardaba los restos de comida, la casa me pareció más silenciosa que nunca. La conversación entre mi marido y el vecino había transcurrido en la superficie de la cortesía, pero bajo esa calma latía un nerviosismo casi físico. En cada gesto, cada palabra y cada cruce de miradas se jugaban secretos que solo yo parecía notar. La tensión era tan densa que podía palparse en el aire, como una nube a punto de estallar. El vecino se marchó antes que mi marido, que se quedó un rato en el salón, aparentemente distraído con el televisor. Yo sentía cómo mi corazón golpeaba fuerte en el pecho, esperando una confrontación que no llegaba. Cada segundo de silencio era una pregunta suspendida, una sospecha muda. Subí al dormitorio con el pretexto de organizar la ropa, pero en realidad necesitaba soledad, distancia, tiempo para ordenar los pensamientos. Me senté en el borde de la cama, aún con el vestido puesto, mirando la penumbra y escuchando el eco de las voces en mi cabeza. Me pregunté qué pensaría mi marido, si habría notado la tensión que me unía al vecino, o si la intuía solo, como una sombra en el fondo de la mente. Recordé el momento en que, durante la cena, mi vecino me dirigió una pregunta anodina sobre el jardín, y yo respondí con una naturalidad calculada, sintiendo que cualquier palabra podía ser interpretada, cualquier gesto convertirse en una pista. La velada había sido una prueba constante de autocontrol, un juego peligroso en el que el más mínimo error podía hacer saltar por los aires la fachada de normalidad que tanto me costaba mantener. A la mañana siguiente, la casa estaba extrañamente ordenada, como si los objetos hubieran vuelto a sus lugares para ocultar el desorden emocional que reinaba en mi interior. El desayuno transcurrió en un silencio incómodo. Mi marido hojeaba el periódico, pero yo sentía su atención dirigida hacia mí, como si midiera cada uno de mis movimientos, buscando en mi rutina el más pequeño signo de traición. «Hoy, me voy a quedar trabajando en casa», anunció de repente, sin mirarme directamente. Asentí en silencio, consciente de que su presencia era una vigilancia apenas disimulada, una muralla que volvía imposible cualquier comunicación sincera. A media mañana, salí a dar un paseo por el barrio. Caminé sin rumbo fijo, perdida en un mar de pensamientos. Recorrí calles que conocía de memoria, pero esa vez todo me parecía distinto, ajeno, como si ya no perteneciera del todo a ese escenario. Me crucé con la vecina de enfrente, que me saludó con una sonrisa inquisitiva, y sentí otra vez el peso de todas las miradas, de todos los silencios que ya no podía controlar. Volví a casa con el corazón acelerado y la mente llena de preguntas. La tarde transcurrió entre tareas domésticas y pequeñas conversaciones forzadas. Intenté concentrarme en cualquier cosa, leer, limpiar, ordenar armarios, pero el pensamiento volvía siempre al mismo punto, la elección. Seguir adelante con la farsa, arriesgarlo todo por un deseo que me consumía, o confesar lo ocurrido y enfrentar las consecuencias. Nada parecía simple, nada tenía una solución clara. La duda era como un veneno lento, una punzada constante en el centro del pecho. Esa noche, tras la cena, mi marido se acercó a mí con una ternura inesperada. ¿Quieres salir a caminar un rato? Hace tiempo que no lo hacemos juntos. Salimos por el barrio, caminando en silencio, como dos desconocidos que comparten una casa pero ya no una vida. Me habló de sus preocupaciones, de su cansancio, de la sensación de que últimamente algo se había roto entre nosotros. A veces siento que te pierdo, que no sé en qué piensas, ni quién eres ya, dijo en voz baja, mirándome de lado. Sus palabras me atravesaron como una herida. Quise responder, explicarle lo que sentía, pero me faltó el valor. Solo atiné a apretar su mano, deseando que ese simple gesto bastara para recomponer un vínculo que, en el fondo, sabía que estaba irremediablemente dañado. Volvimos a casa en silencio. El mundo seguía girando igual, pero yo sentía que cada paso me alejaba más de la mujer que había sido, y me acercaba a un abismo desconocido. Esa noche apenas dormí. En la penumbra del dormitorio, escuchando la respiración tranquila de mi marido, pensé en todo lo que había puesto en riesgo, mi familia, mi reputación, incluso mi propia identidad. Me di cuenta de que no se trataba solo de un impulso pasajero, ni de una aventura que pudiera ocultar bajo la alfombra. Era una ruptura profunda, una herida abierta que exigía ser atendida. Al amanecer, decidí que no podía seguir escondiéndome. Bajé al salón, con los primeros rayos de luz entrando por la ventana, y tomé el teléfono. Escribí un mensaje al vecino, pidiéndole que nos viéramos. Sabía que no podía seguir viviendo entre dos mundos, que había llegado la hora de enfrentar la verdad, sin más mentiras ni disfraces. El silencio después de enviar el mensaje fue absoluto. Sentí miedo, pero también una extraña calma, la certeza de que, pasara lo que pasara, ya no habría marcha atrás. El mensaje fue enviado en un impulso, casi sin pensarlo.
pero el efecto fue inmediato. Una ola de ansiedad me recorrió el cuerpo, y por un momento tuve que sentarme en el sofá y respirar hondo para no dejarme arrastrar por el pánico. Esperé, la respuesta con el corazón desbocado, consciente de que ese pequeño acto había cambiado definitivamente el curso de mi vida. Pasaron los minutos con la lentitud de una condena. Miraba el teléfono compulsivamente, sintiendo que todo lo que me rodeaba, la luz del salón, el ruido lejano de los coches, incluso el aroma a café que flotaba en el aire, se volvía irreal, suspendido en el filo de un momento decisivo. Cuando la respuesta llegó, fue breve y contenida, como si él también sintiera el peso de lo que estaba en juego. Nos vemos en el parque a las 9. Allí podremos hablar sin prisas. Pasé el día en una especie de trance, moviéndome entre las tareas domésticas y las exigencias cotidianas como una actriz en un papel agotador. Cada palabra, cada gesto, estaba teñido de un cansancio profundo, como si hubiera vivido varias vidas en las últimas semanas. Observé a mi marido con una mezcla de ternura y dolor. Incluso en sus gestos más habituales, notaba una vulnerabilidad nueva, una grieta por donde se colaba el miedo, la sospecha, la desconfianza. Me pregunté cuándo habíamos dejado de vernos de verdad, cuándo la costumbre se había convertido en una barrera insalvable. Llegada la hora, me arreglé con una calma que no sentía. Elegí un conjunto discreto, cómodo, nada que llamara la atención, pero debajo de la ropa llevé esa lencería que, para mí, se había convertido en un amuleto secreto, un recordatorio de que mi deseo era también mi derecho, aunque el precio fuera altísimo. Caminé hasta el parque despacio, observando a mi alrededor con una lucidez dolorosa. Los árboles, las bancas, el murmullo de la ciudad al atardecer. Todo parecía más nítido, más real, como si estuviera viendo el mundo por primera vez. Lo encontré esperando bajo un farol, con las manos en los bolsillos y el gesto grave. Nos sentamos juntos, dejando un pequeño espacio entre los cuerpos, pero la proximidad era suficiente para sentir el calor que emanaba de su piel. Por un momento, ninguno de los dos habló. El silencio era denso, cargado de todo lo que habíamos callado. «No puedo seguir así», dije al fin, la voz temblando más de lo que me habría gustado. «No quiero mentir más, ni a él, ni a ti, ni a mí misma». Él asintió despacio, mirando el suelo. «Nunca imaginé que llegaría a sentir esto, pero tampoco quiero que destruyas tu vida por mi culpa». Hubo un largo silencio. La luz del farol dibujaba sombras extrañas sobre nuestros rostros. Me sentí agotada, vacía, pero también extrañamente aliviada. Por primera vez en mucho tiempo, estaba diciendo la verdad, aunque doliera, aunque las palabras me costaran lágrimas que apenas pude contener. Hablamos durante horas, sin intentar buscar excusas ni consuelo. Hablamos del deseo, de la culpa, de la posibilidad de empezar de cero, de la necesidad de cerrar un ciclo antes de abrir otro. Sabía que aquella conversación era un adiós tanto como un reconocimiento. Cuando finalmente nos levantamos, la noche era fría y el aire olía a tierra mojada. Nos abrazamos sin promesas, sin certezas, solo con la gratitud dolorosa de quienes han compartido algo imposible y verdadero. Volví a casa con paso lento, repasando cada instante de los últimos meses, cada elección, cada pequeño acto de rebeldía y de autoafirmación. Sabía que, al cruzar el umbral, nada sería igual. Mi marido me esperaba en el salón, sentado en la penumbra. Me miró en silencio y yo, por primera vez, no bajé la mirada. «Tenemos que hablar», dije, y mi voz sonó serena, casi desconocida. No busqué justificarme, ni pedir perdón de antemano. Sabía que lo que venía sería difícil, que las palabras podrían romper lo poco que quedaba, pero también que la honestidad era el único camino posible. Nos sentamos uno frente al otro, y sin rodeos conté mi verdad. Hablé de mi vacío, de mi deseo, de mi miedo a desaparecer bajo el peso de los días iguales. Lloramos los dos, no tanto por lo perdido como por lo que nunca supimos cuidar. No hubo gritos ni reproches, solo el silencio inmenso de quienes comprenden, al fin, que el amor no basta para salvarlo todo. Al amanecer, cuando el barrio empezaba a despertar y el mundo seguía girando como siempre, sentí una extraña paz. No sabía qué pasaría después, ni quién sería yo en la mañana siguiente. Solo sabía que, por primera vez en años, era libre. Libre para enfrentar las consecuencias, para vivir sin máscaras, para no conformarme nunca más con la invisibilidad. Y así, aunque el precio fuera alto, supe que todo, el dolor, la duda, la pasión, había valido la pena. Porque vivir de verdad, aunque duela, es mejor que sobrevivir a medias.